Buen día, nosotros somos el equipo 6 y les vamos a hablar de la anatomía, embriología, histología y fisiología del páncreas. El equipo está integrado por Rumbo Pérez Edwin, Salinas Rico Alitzel, Sánchez Salgado Karen Andrea y Silva Nava Ibsen Escaret. Anatomía del páncreas. El páncreas es una glándula digestiva accesoria alargada que se sitúa retroperitonealmente, cubriendo y cruzando de forma transversal los cuerpos de las vértebras L1 y L2 en la pared posterior del abdomen. Se halla posterior al estómago, entre el duodeno a la derecha y el vaso a la izquierda. El mesocolon transverso se inserta a lo largo de su borde anterior. El páncreas se divide en 4 porciones: cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cabeza se sitúa a la derecha de los vasos mesentéricos superiores y en esta porción se encuentra el proceso unciforme. La cabeza del páncreas descansa posteriormente sobre la vena cava inferior, la arteria y la vena renales derechas y la vena renal izquierda. En su camino hacia su desembocadura, en la porción descendente del duodeno, el conducto biliar descansa en un surco sobre la cara posterior de la cabeza o está incluido en su parénquima. El cuello del páncreas es muy corto, ya que tiene una medida aproximada de 1.5 o 2 centímetros y oculta los vasos mesentéricos superiores que forman un surco en su cara posterior. La cara anterior del cuello, cubierta por peritoneo, es adyacente al píloro del estómago. La vena mesentérica superior se une a la vena esplénica posteriormente al cuello para formar la vena porta-hepática. El cuerpo del páncreas se continúa desde el cuello y se sitúa a la izquierda de la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica superior, pasando sobre la aorta y la vértebra L2. Su cara anterior está cubierta de peritoneo y la cara posterior carece de este. Por último, la cola del páncreas se sitúa anterior al riñón izquierdo, donde se relaciona estrechamente con el hilio del vaso y la flexura cólica izquierda. La cola es relativamente móvil y pasa entre las hojas del ligamento espleno-renal junto con los vasos esplénicos. El conducto pancreático principal empieza en la cola del páncreas y discurre a lo largo del parénquima de la glándula hasta la cabeza, donde gira inferiormente y se relaciona estrechamente con el conducto biliar. Los conductos pancreático y biliar suelen unirse para formar la ampolla hepatopancreática, que es corta y dilatada y desemboca en la porción descendente del duodeno en el vértice de la papila duodenal mayor. El conducto pancreático accesorio desemboca en el duodeno, en el vértice de la papila duodenal menor. En general, el conducto accesorio comunica con el conducto pancreático principal, pero algunas veces es más pequeño que el accesorio y ambos pueden no estar conectados. En estos casos, el conducto accesorio transporta la mayor parte del jugo pancreático. La irrigación arterial del páncreas deriva principalmente de las ramas de la arteria esplénica. Hasta 10 ramas pueden pasar desde la arteria esplénica al cuerpo y la cola del páncreas. Las arterias pancreatoduodenales superiores anterior y posterior, ramas de la arteria gastroduodenal, y las arterias pancreatoduodenales inferiores anterior y posterior, ramas de la arteria mesentérica superior, forman arcadas localizadas anterior y posteriormente que irrigan la cabeza del páncreas. El drenaje venoso del páncreas tiene lugar a través de las venas pancreáticas correspondientes, tributarias de las ramas esplénica y mesentérica superior de la vena porta-hepática. La mayoría de ellas desemboca en la vena esplénica. Los vasos linfáticos pancreáticos acompañan a los vasos sanguíneos. Casi todos ellos terminan en los nódulos pancreatoesplénicos, que se encuentran a lo largo de la arteria esplénica, aunque algunos vasos lo hacen en los nódulos linfáticos pilóricos. Los vasos eferentes de estos nódulos drenan en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores o en los nódulos linfáticos celíacos, a través de los nódulos linfáticos hepáticos. Los nervios del páncreas proceden de los nervios vagos y esplénicos abdominopélvicos, que pasan a través del diafragma. Las fibras nerviosas parasimpáticas y simpáticas pasan a lo largo de las arterias del plexo celíaco y el plexo mesentérico superior y llegan al páncreas. El páncreas se forma a partir de dos yemas, una dorsal y una ventral, que se originan del revestimiento endodérmico del duodeno. En tanto la yema pancreática dorsal se aloja en el mesenterio dorsal. La yema pancreática ventral se ubica en cercanía al colédoco. Cuando el duodeno rota hacia la derecha y adquiere una forma parecida a la letra C,
La yema pancreática ventral se desplaza hacia atrás de manera similar a lo que ocurre con el desplazamiento del sitio de entrada del colédoco. Por último, la yema ventral queda ubicado justo por debajo y detrás de la yema dorsal. Más tarde, el parénquima y los sistemas de conductos de las yemas pancreático dorsal y ventral se fusionan. La yema ventral forma el proceso uncinado y la región inferior de la cabeza del páncreas. El resto de la glándula deriva de la yema dorsal. El conducto pancreático principal se forma a partir del segmento distal del conducto pancreático dorsal y todo el conducto pancreático ventral. El segmento proximal del conducto pancreático dorsal puede obliterarse o persistir como un conducto pequeño. El conducto pancreático accesorio. El conducto pancreático principal, junto con el biliar, drena el duodeno en la papila mayor. El sitio de entrada del conducto accesorio corresponde a la papila menor. En cerca del 10% de los casos, el sistema de conductos no se fusiona y persiste el sistema original doble. En el tercer mes de la vida intrauterina, los islotes pancreáticos se desarrollan a partir del parénquima hepático y se distribuyen por el páncreas. La secreción de la insulina comienza alrededor del quinto mes. Las células secretoras de glucagón y somatostatina también se desarrollan a partir de células del parénquima. El mesodermo visceral, que circunda a las yemas pancreáticas, constituye el tejido conectivo pancreático. El FGF2 y la activina, que se sintetizan en la notocorda y en el endotelio de la aorta dorsal, reprimen la expresión del gen SHH en el endodermo intestinal destinado a formar la yema pancreática dorsal. La yema ventral es inducida por el mesodermo visceral. Como consecuencia, la expresión del gen pancreático y duodenal homeótico 1 experimenta regulación positiva. Si bien no se han identificado todos los efectores distales para el desarrollo del páncreas, al parecer la expresión de los genes de homeosecuencia PAX4 y PAX6 especifican el linaje de las células endocrinas, de tal modo que las que expresan los dos genes se convierten en células beta 8, delta y gamma, en tanto las que expresan solo el PAX6 se convierten en células alfa. Bueno, para hablar un poco de histología, antes tenemos que recordar que el páncreas tiene un componente exócrino como endocrino, los cuales pues cumplen funciones totalmente diferentes. El exócrino, por ejemplo, se encarga de sintetizar enzimas hacia el duodeno con el propósito pues de la digestión de los alimentos. Y el componente endocrino sintetiza hormonas que va hacia el torrente sanguíneo para cumplir funciones reguladoras del metabolismo. Siguiente diapositiva. En esta imagen vamos a empezar a hablar un poco sobre el páncreas exócrino. En la primera imagen, la superior, es un corte histológico y la parte inferior es una imagen que es la misma, pero es una manera representativa de la imagen superior. Podemos observar en el circulito, el cual es un acino pancreático, pues componente del páncreas exócrino, que está formada por células acinosas. Y se observa al comienzo del conducto intercalar las células centroacinosas que se puede observar dentro del acino que les estoy comentando. La forma de las células centroacinosas dentro del acino es posible ver a su periferia unos gránulos
como unos puntitos rojos que más adelante platicaremos sobre la función de estos, pero necesito que pues los ubiquen. Continuando con la imagen, entonces ya localizamos las células acinosas que forman los acinos, luego las células centroacinosas que se continúan hacia el conducto intercalar. Posteriormente, este conducto se conecta con el llamado conducto colector intralobulillar. Todos estos tienen una función específica que veremos adelante. Siguiente diapositiva. Ahora, las unidades de secreción están formadas por un epitelio simple de células serosas piramidales, que son las células acinosas que les comentaba que forman los acinos. Estas son basófilas y tienen una gran variedad de enzimas digestivas, estas células, que van a formar, que nos dan los endopeptidasas proteolíticas, exopeptidasas proteolíticas, enzimas amiolíticas, lipasas y enzimas nucleolíticas, que van a ser proenzimas. Siguiente diapositiva. Ahora, las células del conducto, que son células escamosas, que están ubicadas dentro del acino que les comentaba anteriormente, son las células centroacinosas y se continúan con las células del conducto intercalar. Entonces, los conductos intercalares la función de este es añadir bicarbonato y agua a la secreción exócrina, que recordemos que que viene desde las células acinosas unas proenzimas que van a ir recorriendo todo este conducto hacia el conducto colector intralobulillar. Entonces se va a juntar en proenzimas, bicarbonato y agua para llegar hasta el duodeno. Bueno, hablando del páncreas endocrino, brevemente diremos que es un órgano difuso que va a secretar hormonas y el componente endocrino del páncreas se conoce como islotes de Langerhans, que están dispersos en todo el órgano. Vamos a ver el páncreas, el parénquima completo y, más adelante les comento, siguiente imagen. Por ejemplo, aquí está el parénquima del páncreas. La mayoría de los lobulillos van a mostrar pequeñas siluetas redondeadas pálidas que están señaladas por las flechitas y estos son los islotes de Langerhans. Como pueden notar, están dispersos en todo el parénquima y alrededor de estos va a haber vasos y también van a estar los acinos que estábamos comentando anteriormente que secretan proenzimas. Siguiente imagen. Ahora en esta imagen vamos a poder ver, primero decir que es una imagen de inmunofluorescencia en donde se muestra un islote de Langerhans y se puede apreciar cómo está distribuido cada célula. Más adelante les comentaremos cuál es la función de estas células, pero de comentar y decir en cuanto a histología que estas células, por ejemplo, pueden observar las células A de color verde que están dispersos en todo el islote, mientras que las células beta, que están en color rojo, están únicamente en la periferia. Siguiente imagen. Y ya la atención con el método de Mallory y Yazan es posible identificar 3 tipos de células que pues tienen funciones totalmente diferentes. El tipo celular A, esta tinción nos va a permitir verlo color rojo y nos produce glucagón, mientras que las células beta es posible observarlos con este método color pardo anaranjado y va a producir insulina, y las células D o delta se va a pigmentar de color azul y va a producir somatostatina. El páncreas posee funciones digestivas, también secreta hormonas como la insulina y el glucagón, que son esenciales para la regulación del metabolismo de glucosa, los lípidos y las proteínas. También secreta amilina, somatostatina y el polipéptido pancreático, aunque sus funciones no son tan bien conocidas. El páncreas se compone de 2 grandes tipos de tejidos: los ácinos pancreáticos, los cuales secretan jugos gástricos al duodeno, y los islotes de Langerhans, que secretan insulina y glucagón de forma directa en la sangre. El páncreas cuenta con 1 a 2 millones de islotes de Langerhans,
de 0.3 milímetros de diámetro. Estos se organizan en torno a pequeños capilares hacia los que vierten sus hormonas y además contienen los 3 tipos fundamentales de células. Estas células son las células alfa, casi el 25%, que secretan glucagón, las beta, que ocupan el 60%. Estas se encuentran dentro de los islotes y secretan insulina y amilina. Las delta representan el 10% y secretan somatostatina. Y por último, la hormona de función incierta, que se denomina polipéptido pancreático. Y estas son nuestras bibliografías.